Historia primer grado. Bloque 1. Panorama del periodo. 2 siglos de historia a vuelo de pájaro. Entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XX, sucedieron importantes acontecimientos mundiales y transformaciones en todos los ámbitos de la actividad humana. Surgieron las características políticas, económicas, sociales y culturales que integraron a las sociedades y a las naciones que conocemos en la actualidad. En la segunda mitad del siglo XVIII surgió el liberalismo en Europa, una corriente política que defendía la libertad como un derecho, además del principio de igualdad entre las personas. En lo económico, el liberalismo defendía el derecho a la propiedad privada y a la libertad de comercio. El liberalismo fue impulsado por la burguesía, un grupo social que se oponía al sistema feudal, pues sus intereses se orientaban al individualismo y a la libertad económica. Por ello, es que este grupo impulsó los procesos que llamamos revoluciones burguesas, como la independencia de las 13 colonias inglesas o la Revolución Francesa. A principios del siglo XVIII, Inglaterra extraía materias primas de sus colonias en Asia. Por ejemplo, en la India, comenzó a elaborar manufacturas y a exportarlas al resto de Europa. La aparición de la máquina de vapor provocó un gran cambio que favoreció la producción. A este proceso se le conoce como Revolución Industrial y dio un fuerte impulso al comercio mundial. De esta manera, la burguesía se fortaleció y se esparció el capitalismo, un nuevo sistema económico que requería de materias primas a gran escala para elaborar más productos. Además de la fuerza de trabajo de muchas personas, aparecieron las fábricas y dio inicio al proceso de industrialización. Fue así como las relaciones sociales se transformaron por completo. La burguesía tomó el control de la industria, mientras que el campo se convirtió en propiedad privada. Muchas personas perdieron sus tierras y otras tuvieron que trabajar a cambio de un salario. También surgió un nuevo grupo de trabajadores que laboraron en las fábricas, los obreros, quienes vivían hacinados, expuestos a la contaminación de las nuevas ciudades y con ello al cambio de vida y de relaciones con su familia. Gradualmente, la industrialización se extendió a otros países europeos, así como a Estados Unidos, y se vivió un periodo de prosperidad económica. Además, en el siglo XIX, se expandieron las rutas marítimas y las líneas de ferrocarril. También se descubrieron nuevas fuentes de energía, como el petróleo y la electricidad. A ese proceso se le conoce como la Segunda Revolución Industrial. Como consecuencia, las naciones industrializadas comenzaron a extender su poder hacia regiones con menor desarrollo en África y Asia, muchas de las cuales poseían valiosas materias primas que eran necesarias para la producción. A esta etapa expansionista se le conoce como imperialismo. Se caracterizó porque las potencias industriales europeas comenzaron a competir entre sí por el control de los recursos. La burguesía, mientras tanto, se fortaleció aún más y dominó los ámbitos económico, político y social. Grandes compañías industriales y financieras se establecieron en diversos países. Bajo estas circunstancias, al iniciar el siglo XX, el mundo estaba repartido y lo dominaban los grandes imperios coloniales europeos que rivalizaban entre sí. Las naciones no pudieron resolver sus diferencias de forma pacífica. Así, los intereses económicos e imperialistas se convirtieron en un factor definitivo para que estallara la Primera Guerra Mundial en 1914. Con la firma en Francia del armisticio de Compiègne entre los aliados y Alemania, se puso fin a las hostilidades, con lo cual terminó la Primera Guerra Mundial, luego de una etapa de fatiga en ambos bandos. Comenzó así una etapa de crecimiento económico en la que se aceleró la expansión industrial. Prosperó la demanda de numerosos artículos para el consumo de la población, así como los servicios urbanos y el transporte. Pero ese crecimiento llegaría a su fin hacia 1929, cuando tanto los países capitalistas como los que dependían de ellos vivieron la crisis económica más profunda de la historia, conocida como la Gran Depresión.
Esta crisis económica ocasionó cambios políticos y sociales en Europa. Además, se fortalecieron los gobiernos autoritarios, que fueron algunas de las causas por las que años después daría inicio a un nuevo conflicto internacional, la Segunda Guerra Mundial.